vemos que nuestro país y este mundo está bajo una corrupción tremenda. ¿Usted no puede ver eso? ¿Por qué podemos afirmar que hay corrupción? Porque vemos que los poderosos se aprovechan de los desválidos. Y fíjese lo que dice el capítulo 7. Yo lo voy a leer para que podamos entrar en contexto. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia tenemos que leerla en el contexto en el cual fue escrita. Dice: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Está describiendo lo que se vivía en ese tiempo. Dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. Habla de una justicia comprada por los poderosos. Hoy, si usted sale a la calle, se da cuenta que la gente se sale a manifestar pidiendo justicia. A veces la gente no le presta atención y la iglesia le ha dejado de prestar atención, pensando que esto no va para... Bueno, la corrupción, ¿saben qué? Cuando un país cae en la corrupción, ya sea de todo tipo, moral, eso también llega a los hogares. Y usted me va a decir: ¿cómo puede ser? Lo describe el profeta, dice: el mejor de ellos es como un espino, el más recto como zarzal el día de tu castigo. Vienen que anunciaron tus atalayas y ahora será su confusión. No creáis en amigos, fíjese. ¿Cuántas veces nosotros decimos: tengo un amigo que es de ese amigo, siempre está conmigo? Dice: no creas, ni confíes en príncipe. Y dice algo tremendo: de la que duerme a tu lado, cuídate. Era tanto la corrupción que le hablaba al hombre, a la mujer, aún la que está dentro de tu casa, la que está junto a ti: tenés cuidado. Y le dice: no abra tu boca. Y ahí llegamos al versículo: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son ¿quiénes? ¿Quiénes son los enemigos del hombre? Ese es el resultado, ¿sabe qué? De la corrupción. Hoy estamos en un mundo corrupto. Iglesia, Cristo viene pronto. Y si usted no se prepara, lo más probable es que le toque vivir lo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Yo le recomiendo que arregle su cuenta con el Señor, porque Él viene muy pronto, se están adelantando los tiempos, usted ni se imagina. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está pasando en el mundo. Cosas tremendas. Hay cosas que no están saliendo por la televisión porque no los dejan. En Inglaterra hay protestas masivas. Falta de alimento y están creando la ciudad de 15 minutos. ¿Se acuerdan que yo les hablé? ¿Qué significa ciudad de 15 minutos? Dice que como está muy contaminado todo el ambiente, están buscando que la gente no salga en los autos, sino que anden en colectivos y que se muevan en espacios donde puedan caminar, hasta donde puedan llegar en 15 minutos. ¿A dónde podríamos llegar nosotros? Al peaje menos. Yo ahora que me estoy poniendo en forma, capaz que llego al peaje. En 15 minutos y capaz que llego al global. No va a ser un encierro como nos hicieron en la pandemia. Va a ser por grupos. Esto lo vienen anticipando en las películas. Los chicos han visto, hay una película que se llama El Juego del Hambre. Hace mucho tiempo lo vienen avisando. Y la iglesia está durmiendo, ¿no? Yo le digo en esta noche, hermano, que si tiene algún problema, arregle las cuentas. Yo le vengo diciendo, ¿y por qué le digo esto? El último domingo el Señor, cuando estaba allí, trajo una revelación. Y le dijo que lo hablara, que no lo calle. Hay mucha gente que está pensando o teniendo por tardanza, pero sabe que, como nunca antes, el Señor viene. Y hay mucha gente que está en las sillas, en las bancas, que se va a quedar. Porque ni siquiera saben, y esto es importante doctrinalmente, y vamos a ver por qué.
Hay gente que cree que es salva y no es salva. Yo a muchos años he dicho, hay gente que simplemente pensando que yo me pongo una corbata, un saco, digo gloria a Dios, salto, yo ya soy salvo. Error. La palabra habla, dice que para ser salvo, nosotros somos santificados, justificados, regenerados, somos una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no es una acción nuestra, la regeneración es algo sobrenatural que solamente puede hacer el Señor. Perdón y reconciliación en la familia, así se llama el título del estudio bíblico. Dice, para entrar en el tema, dice el profeta, no creas en amigos. ¿Cuántos tienen amigos? De los que están acá, ¿cuántos tienen aunque sea un amigo? Levanten la mano, ¿eh? ¿Amigos tienen? ¿Amigo? ¿Seguro? ¿Sabe que yo tuve 25 años en un lugar de trabajo? Muchos veo que la palabra amigo, muchos la dicen como un saludo, amigo. Pero nosotros como iglesia debemos darnos cuenta que estamos en medio de una corrupción. Y la palabra nos dice, cuidado, no confíes en amigos. ¿Por qué confiamos en una persona que nos damos vuelta a la espalda si es tanto la corrupción que hoy hay? Compañeros de trabajo que esperan que te dé vuelta a la espalda para sacarte el cuero. Gente que te dice y usted le abre el corazón y le dice, uy, se me está pasando esto, ay, qué bueno, hace esto, hace lo otro. Se va y empieza a repartir por todos lados. Hermano, la corrupción es total. ¿Y sabe que la corrupción también ha llegado a la iglesia? Y esto es triste. Nos ha tocado ver gente que está en los altares, gente que se hace llamar sana doctrina y está en pecado abiertamente. Gente que está viviendo en pecado. Llevando una palabra a otro. Yo le hago una pregunta y creo que aplique la lógica. Si un cristiano, un matrimonio cristiano, se separan, se divorcian, después esa persona, uno de ellos, el hombre, predica, ¿puede dar consejos? Sentido común, ¿no? Si no pudo solucionar sus problemas estando en Cristo los dos, porque en el matrimonio son 50 y 50, ¿qué consejo puede darle a otro? ¿Podrá dar un consejo? Diferente que llegue a los caminos del Señor en esa condición. Y Dios lo puede restaurar y sí puede levantarlo. Pero es como queriendo aconsejar una persona que viene divorciada a la casa de Dios, se entrega a Cristo. ¿Dios lo puede levantar? Sí. Porque no conocía a Dios. Y Dios restaura. Ahora una persona que está abiertamente, predicaba, un pastor, se separó y ahora, bueno, pasa un tiempo y vuelve a predicar. ¿Estará bien? Eso está pasando, ¿no? Y es tremendo a veces, ay, bueno, en los altares se está corrompiendo. La santidad es una palabra lejana para muchos. Por eso hoy vamos a ver, porque el Señor quiere llevar una iglesia, pero una iglesia, una novia preparada. Te dice hoy, a través del profeta, así como estaba Israel, Argentina, este mundo está corrupto. Iglesia, no creas en el amigo. Ay, pastor, pero son tan buenos. Bueno, sigue creciendo. Y nos dice algo tremendo. ¿Será que la corrupción ha calado tan fuerte que ha destruido la familia? Hoy es muy sencillo escuchar papás que dicen, no puedo con mi hijo no quiere hacerme caso, mi hijo
hijo no quiere hacer la tarea, 8 años, 9 años, se rebela, no quiere estudiar, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Padres que lloran porque les cuesta marcar un rumbo. ¿Por qué? Porque hoy, ¿saben qué es triste, hermano? Esto está pasando en nuestras ciudades. Ayer nos enteramos una nena de 8 años, 9 años, que se percibe lesbiana. Y esa nena le está diciendo a otro, y esto le está diciendo a los hijos de los propios cristianos. Y a veces decimos, no sé, el nene no quiere venir a la escuelita bíblica, el nene no quiere venir a la iglesia, pero el amiguito le está metiendo ideas raras. Cuando quieras darte cuenta, hermano o hermana, tu hijo te va a hacer un planteamiento que te va a sorprender. Tu hija te va a decir, pero yo creo que tengo derechos. Y tal vez ya sea demasiado tarde. Por eso, hermano, se da cuenta que estamos en medio de una decadencia moral, en medio de una corrupción moral. No es normal que un hijo le quiera pegar a un padre. No es normal, ni tiene que ser normal. Pero muchos lo normalizan, dicen, bueno, hoy tuvo un mal día, que parece que puedas hacer esto. Y si me escuchara predicar así, dirían, este es un hombre cavernícola, que es machista, pues enseguida le ponen todos los adjetivos. Pero hermano, el Señor viene pronto. Y el Señor quiere que nos pongamos a cuenta con Él. Bendito sea el Señor. Le describí un panorama, es como una foto. Dice, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra. Espero que ninguna nuera se enoje con la suegra. Espero que no. ¿Saben que yo siempre lo digo y le doy gracias al Señor? Mi esposa fue hija única. Y cuando nosotros nos vinimos acá, mi esposa se quedaba con mi hijo así en la casa de mi mamá. Y mi mamá me llegó a decir, bueno, andá a cuidar vos la casa y dejame a la Ceci y a Gastón. Y yo le doy gracias a Dios. Y aconsejo a los jóvenes, sean inteligentes, jovencitas. Tienen su suegra, gánensela, háganla. Porque cuando la mamá ve que al hijo lo quiere, no va a haber problema. Cuando la mamá va a ver que al hijo lo atiende, lo cuida, lo respeta, ¿cómo una mamá no la va a querer a esa nuera? El problema es cuando la nuera quiere competir o cuando la suegra quiere competir. A veces la suegra también se mete en la casa y aprendamos a eso también, a separarnos. Ya tiene su casa, tiene que aprender a hacer su historia y se equivocará. Si nos pide un consejo lo damos, pero nada más que eso. Anoche estábamos hablando con unos jovencitos y le decíamos, ponga límite. No, pero mi papá, bueno, ahora ustedes son una familia, papá afuera. Porque mi papá toma decisiones para cortar el cordón. Y si tenés para comer, come. Y si no, no le vayas a golpear la puerta, papá, no tengo, porque es fácil, si no. No te metas, pero cuando necesito, no es así. Amén. Pero lo que describe Miqueas es como una foto de lo que estamos viviendo hoy. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué la familia vive enojada? ¿O hay problemas? Por la falta de perdón y de reconciliación. Dos cosas. Algunos me dicen, no, si no se peleó, no se enojó, en algún momento se va a enojar. Muchas veces las fiestas son motivo de pelea. Llega la Navidad y ¿a dónde vamos a ir? Allá, no van a ningún lado, terminan enojados. ¿Ha pasado o no? Muchas veces pasa eso. ¿Y qué pasa cuando quien tenés cerca te lastima? Ahí viene el problema. Y el salmista lo vivió esto. Yo le voy a pedir a la dama que empiece a pasar. Vamos a ver. Ustedes ven eso que es un corazón roto.
Vemos un hombre y una mujer, puede ser un matrimonio, una pareja, puede ser un papá y una hija, familia. Se está rompiendo el corazón. Se rompió, por algo se rompió. La Biblia habla, el salmista dice algo sobre esto. Vamos a verlo. Y es tremendo. Las heridas más profundas que surgen en el corazón del ser humano, ¿quién las causa? ¿Quién las causa? ¿Quién las puede causar? Si se enoja un vecino, usted dice, bueno, no lo sé, mamá. Ahora, si se enoja tu mamá, o tu mamá habló, la mamá fue a la casa, vio que la comida estaba quemada, y después fue y hizo un comentario. ¿Sabés que está aprendiendo a cocinar toda la comida quemada? Y después al que le comentó va y le comenta a la persona, y ahí empiezan las enemistades. Y dice, pero ¿por qué hizo eso? Se vino acá, yo la atendí bien, pero si acá estaba tranquila, no sé si es así. Y ahí empiezan los problemas. Dice, pero bueno, no le hagas caso, pero está comprobado, hermanos. Y hasta es lógico. Quien le va a causar más dolor a usted, prepárese, son los de su casa. ¿Lo sabía? Un hijo rebelde. Los hijos cuando son chicos, bueno, uno los lleva, los trae, llega el momento, el hijo crece y a veces es atrevido, a veces, ¿y qué? Si se casa con alguien, una mujer que no es sabia, en lugar de aconsejarlo, le llena la cabeza, le va a discutir a papá, a mamá, las costumbres que tenía, dejarla de lado, ¿lo va a dejar? Lo mismo pasa para el hombre como para la mujer. Y esto también incluye a la iglesia, hermanos. Por eso, y aquellos que en algún momento quieren ser líderes, tienen que tener bien claro esto. Hermanos que están en el liderazgo, por favor, si a usted alguien le cuenta algo, eso queda secreto. Usted sabe que puede lastimar un alma y que esa alma se vaya de la iglesia y no vuelva nunca más. Porque esa persona vino y le contó en confianza, hermano, pastor, ¿sabe? Me pasa esto, y luego el pastor, suelto del cuerpo, va y habla con otro, y con otro, y con otro, y después llega a los oídos, más agrandado, todo lo que había pasado. ¿Cómo se siente esa persona? Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque podemos lastimar y podemos herir de muerte. Los que son líderes, cuidado con hacer comentarios fuera de lugar. ¿Sabe qué es sabio? Si pasa algo, hablar con la persona a solas y decirle, mira hermano, yo creo esto y lo puede hacer, pero eso queda ahí. Vamos a ver lo que dice el salmista. Vamos a ver una palabra y le voy a pedir que la busque. Salmo 55. Estamos hablando que los que causan las heridas son la familia carnal, la familia espiritual. No se extrañe si esto lo vive, porque la Biblia lo anticipa. Salmo 55, versículo 12 al 14. ¿Lo encontraron? Amén. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? Porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familiar. Al 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Escuchó lo que dice? ¿Leyó lo que dice? La versión Nueva Traducción Viviente dice, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú,
mi padre, mi compañero, mi amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Habla de familiar, habla de alguien cercano, habla de alguien que usted le abrió el corazón. Por eso, hermano, cuidado a quien le abre el corazón. Cuidado con contar cosas personales. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando conocen a una persona, déjelo que hable y se va a dar cuenta cómo es. Si habla de todo el mundo, también va a hablar de usted. Yo he conocido gente, cuando estábamos empezando, que hablaba de los propios padres. Yo creo que hay cosas que son como muy sagradas. Yo puedo tener muchas diferencias con mi papá, con mi mamá, pero para mí ha sido una bendición. Y si yo tuviera una diferencia, se lo diría a ellos. Pero qué triste que es cuando alguien viene y habla de su papá, de su mamá, como si fuera un lejano. ¿Qué pasa si ese papá y esa mamá se enteran? Dice el salmista, si quien me decía cosas hubiera sido mi enemigo, yo lo soporto. Y es así, hermano. Si el que a usted lo molesta o se enoja es su vecino, y bueno, si no, vaya a saber por qué se enojó. Es la comadre, el compadre, vaya a saber. Ahora, si el que está enojado es el papá, o la que está enojada es la mamá, o la que está enojada es tu esposa, a tu esposo, no es lo mismo. Y el salmista lo sabía, dice, si hubiese sido un adversario, me oculto. Usted va a su casa y tiene que verle la cara todos los días. Entonces dice, ¿qué conclusión sacamos? Que quien más nos puede lastimar es la gente que está más cerca nuestro. Un papá, a veces excedidamente, una mamá. Es muy triste cuando una criatura dice, mi mamá no estuvo presente. Es triste. No es natural, no es normal. Una mamá, yo sé, porque le veo a ustedes, hermana, y vi a mi mamá, que son capaces de cualquier cosa por un hijo. Pero allá afuera hay mamás que tienen o que no quieren tener sus hijos hoy. Hay mamás que dicen, yo tengo mi derecho y no quiero tener un hijo y me lo voy a sacar. Como si fuera cualquier cosa. Dígame si nosotros estamos en una sociedad conforme al corazón de Dios. Esta sociedad, la corrupción es tan grande, hermanos. Y la sangre de esas criaturas está clamando delante de la presencia del Señor. Por eso Cristo viene pronto. Porque ¿sabe qué? Está peor que Sodoma y Gomorra. Las leyes que están sacando en España, hermano, es aberrante. Ni siquiera les comento porque es aberrante. Y nosotros de muchas cosas todavía no sabemos porque estamos alejados, porque tenemos culturalmente otras costumbres. Pero lo que se vive en el mundo es tremendo, hermano. Chiquitos que se perciben que no son hombres o que no son mujeres. Es normal. Y esto está afectando también a la familia cristiana. ¿Por qué? Porque cuando un país entra en corrupción, dice que la iglesia es la sal, la luz. El problema es que hoy la iglesia dejó de ser la sal, dejó de ser la luz. Hoy la iglesia es un lugar de reunión, grupo de amigos, donde la pasamos bien, donde a la persona no le gusta la corrección, donde la gente dice, bueno, si me dicen algo yo no vengo más. Y dice la palabra que los siervos buscan la amistad, buscan quedar bien. Muchas veces me han preguntado a mí, yo le dije, hermano, yo tengo un concepto. El apóstol Pablo dijo, yo no busco agradar a los hombres. Pero esto es duro, hermano, te va a traer soledad. Vas a tener que estar muchas veces solo. Porque la gente dice, no, este pastor es muy piola,
nos juntamos todos, pero te corrige. Te dice, hermanito, está mal lo que estás haciendo. Hermanito, si Cristo viene, ¿qué va a hacer de tu vida? Ah, no, eso no me lo dijo. Hay una generación de cristianos que no conocen el Evangelio. Conocen una deformación, pero no el Evangelio de la cruz. No lo conocen. Y esa gente ha metido, ¿qué cosa? En los altares, la corrupción. Entonces hoy da lo mismo, hermano. Exactamente lo mismo. Entonces, como nunca antes, vemos que en las iglesias pasan cosas que ya, como les decía, pastores o siervos que estuvieron casados, se separaron y vuelven a predicar. Dios te puede restaurar, sí, pero están enseñando. Si no pudiste aplicarlo a tu vida, ¿cómo le vas a enseñar a otro? Dice, ciegos que guían a otros ciegos caen los dos al pozo. Ah, pero son sana doctrina, ¿eh? Porque grita y se pone una corbata, es tremendo. Son corruptos. ¿Y saben qué? No quieren escuchar. No quieren escuchar. Entonces vemos acá que la herida más profunda, ¿quién te la va a provocar? Y a veces el papá, a veces la mamá, a veces el hermano, a veces la cuñada. Qué problema, ¿no? Cuando a la familia cae una cuñada que... Problema, ¿no? ¿Saben por qué pasa eso? Porque los jóvenes no prestan atención. Cuando se ponen de novio y dicen, bueno, estoy enamorado, yo siempre le digo, usted se casa con esa persona y se casa con la familia. Vea cómo vive la familia. ¿Sabe cuántos yo he conocido? Chicos que tenían un tremendo futuro, se enamoraron de una mujer, de un hombre, que tenía diferentes costumbres. Fue un día, 2 días a la iglesia, pero la costumbre de la familia era tomar alcohol, andar en cosas raras. Y luego dice y llora, ¿por qué? Porque no pensaste. Pero yo tenía un don, Dios sí te puedo restaurar, pero las consecuencias están. Entonces hoy los jóvenes tienen que prestar atención a esto. Se van a casar con toda la familia. Por eso es bueno que conozcan a la familia y que la familia se conozcan. Por eso dice la palabra que lo mejor que le puede pasar a un cristiano es casarse con quién. Pero que la familia también. ¿Saben que dentro del pueblo de Israel no están permitidos los matrimonios mixtos? ¿Por qué hay problema? Son inteligentes. ¿Cuántas mujeres y hombres hoy están llorando por esta situación? Entonces dice la palabra, quien te daña es tu familia. ¿Sabían eso? A veces dice la palabra que a veces hay padres que descalifican, tengan cuidado con eso. Y si se enoja en un momento, va a decir, perdóname. Porque a veces, ¿sabe qué? Que seamos padres tampoco nos da derecho para maltratar a los hijos. Porque también es valiente el que reconoce. Hijo, me excedí. No tendría que haber dicho eso. Antes era diferente, pero antes no nos hablaba, la psicología era, en lo mejor de los casos, una hojota. En el caso nuestro, como éramos muchos, mi mamá tenía una varilla. Entonces con la varilla, 5 balones, algunos agarraban, Y había un problema y cobrábamos todo para que sea igual, era bien socialista los papás. Igualdad para todos. Comíamos todo lo mismo, nos vestíamos todo lo mismo, cobrábamos todo lo mismo también. Ahí no había diferencias. Pero los tiempos han cambiado. Pero que significa que haya cambiado no significa que cedamos ante el pecado. Hoy hemos aprendido algo y bueno, podamos hablar con los hijos. Que podamos explicarles, podamos, con el ejemplo, marcar un camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa cuando te lastiman? ¿Se puede perdonar?
Si el que te lastimó fue el que te tenía que cuidar. ¿Saben que hay chicos que han crecido, que su papá lo abandonó, que su mamá los dejó y crecieron como pudieron, crecieron con muchas carencias y hoy se entera que había un papá que se desentendió, había una mamá que cuando era chico en lugar de cuidarlo salía a bailar, salía a hacer sus cosas, un papá que en lugar de cuidarlo o llevarle lo que necesitaba se iba de farra. Dice, bueno, pero cuando crece ese dolor está dentro. Por eso el Señor en esta noche quiere sanarnos. Usted dice, no, pero ya pasó. ¿Sabe cuánta gente uno habla y recuerda cuando era niño y se vayan a llorar? Mi papá nunca tuvo tiempo para mí. Mi papá lo único que era reto. Llegaba y papá y se escondían todos. Yo le agradezco a Dios, hermano. Yo le agradezco a Dios. Porque sabe que, siempre lo digo, para la época mi papá, y muchas veces sufrió que le decían, porque yo que el machismo era muy fuerte aquí. Y mi papá con nosotros fue un papá muy cariñoso. Es más, mi papá era más cariñoso que mi mamá era más dura. Mi papá por ahí le decía, bueno, ya está. Y le hacíamos un chiste y se la acaba y le dice, bueno, ustedes háganle caso a la mamá. Y vio que la mamá es diferente al papá. La mamá pasa algo y grita. Y llega el papá y le dice, bueno, córtela y la madre dice, no, me dice, me la paso gritando y no me hace caso, venís vos y le das dos palabras y porque somos diferentes. Y mi papá a veces nos sacaba en su humildad y de lo que entendía, hablaba mucho con nosotros, conmigo hablaba mucho. Pero yo veía, hermano. Por eso digo, yo fui bendecido, pero yo veía otros chicos que no. Es más, en la mesa de nuestra casa había chicos que no eran nada y venían y se quedaban ahí. Porque su papá no se ocupaba. ¿Y esos chicos cómo crecen? Y hay mucha gente de esa que hoy están las iglesias. Y aman a Dios, yo sé que lo aman, yo sé que su vida tiene una conversión tremenda, pero le cuesta expresar cariño. ¿Ha conocido gente así? Y usted dice, ¿por qué no me abraza ahí? Porque me cuesta, o usted lo abraza y se queda así. Como que tuviera, le hubiesen puesto una inyección, yo queda paralizado. Es que de chico nunca me abrazaron a mí. Por eso el Señor quiere sanarnos. Por eso el Señor, ¿por qué? Porque se da cuenta que el problema es tan grande que aún se ha metido en la familia cristiana. Entonces, debemos saber esto, que nos duele cuando un hijo se revela. Ese pequeño que tenías en brazo y hoy te hace frente. Y hoy te dice, no, vos no sabés nada. Cada cual tiene su forma, ¿no? Yo le agradezco a Dios por mis hijos. Mi hija que está presente dice amén. No ha sido fácil. Mucha gente me decía, pero vos los estás criando a la antigua. Puede ser. Puede ser. Pero yo no voy a cambiar nada de cómo me criaron a mí. Después vamos a ver, yo tengo familiares que me decían, mi hijo tiene 25 años, mi hijo valor. Él está trabajando ahora y me decía, no, porque vos sos muy acá, que allá, como el papá, como la mamá, dejá lo que sea. Familiares hoy lo lamentan, chicos que están perdiendo la droga por dejarlo ser. Hermanos, yo sé que usted ama a su hijo. Dice la palabra que el que ama a su hijo no deja hacer lo que quiera. ¿Qué dice? Lo corrige. Y cuando habla de vara, muchos dicen vara, golpe. Vara es autoridad. ¿Sabían? Vara es autoridad. Usted, si tiene autoridad, si usted tiene una vida delante del Señor respetable, su hijo lo ve, que todos los días honra al Señor, ese hijo va a saber que no va a poder hacer nada. ¿Sabe por qué?
porque mi papá es intachable, dice. Ahora, si usted ve, si su hijo ve que tiene una doble vida, cuando se enoje le va a decir, ¿qué me venía a hablar vos si vos haces esto, va a la iglesia y después hacer otro? Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Podemos lastimar o nos pueden lastimar. ¿Y dónde se duele? Un esposo o una esposa que se enoja con el cónyuge y le dice palabras que le duelen. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele? Porque no tiene que ser así. Y el salmista lo decía, eras mi amigo, tenías secreto, y mirá lo que hiciste. Por eso, a veces la gente dice, no, yo tengo muchos amigos, yo mentira. En el Facebook tengo 1 millón, como el cantante. ¿Quién te conoce como te conoce Dios? ¿Quién está cuando lloras como Dios? Cuando estás en los momentos más duros, ¿quién está? El Señor. Mucha gente dice, para mí el amigo, por ejemplo, él me decía a mi hijo y se reía, no te manda mensajes, yo no tengo amigo. A mí me ven y me dice, Ariel, amigo. Yo no lo considero amigo. Mi hijo me decía, vos sos medio amargo, La vida me ha enseñado que el único amigo verdadero es el Señor. Aún hay gente que mientras te pueda sacar algo, vas a ser el mejor amigo. El día que le cortes lo que le estás dando, se terminó la amistad. Se terminó y va a hablar de ti. Por eso la Biblia dice, ya lo sabes, quien te puede dañar es que está cerca de tu corazón. Amén. Es lo primero que aprendemos. Vamos a seguir. Las palabras siguientes, miren, no sé si ven toda la imagen. Yo les puse, me voy a poner muchas imágenes. ¿Qué es lo que duele, lo que lastima? Palabras siguientes, infidelidad. Hay mujeres que han sufrido infidelidad que no se pueden recuperar nunca más. Hay mujeres que han sufrido maltrato. Por eso estamos hablando del perdón necesario y la reconciliación. Significa que Dios puede restaurar, sí, pero hay que pedir perdón y reconciliarse. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, decía el salmista, el que está a mi lado, mi amigo, mi familiar, dígame si esa imagen no es una imagen fuerte. Tener que vivir cuando se puede hablar, podemos tener diferencias, pero llegar a ese extremo, y esto se está viviendo dentro de las iglesias también, porque uno termina sabiéndolo. Fíjense la otra imagen, infidelidad. No pasa nada, la gente dice, vos haces lo que vos sientas. Ese no es un consejo cristiano, porque si te dejas llegar por el corazón es engañoso. Si lastimar, sos capaz de lastimar a tu esposa, con la cual dice el Señor, no te presentes delante de mí sin antes haber arreglado las cosas con la mujer de tu juventud. Y hay algunos que lamentablemente quieren decir, ¿cuál de todas? Los cristianos, una sola. ¿Podemos tener diferencias? Sí, porque somos personas, nos equivocamos, pero para eso está el perdón. Y cambiarnos. Vemos aquí qué es lo que aleja o que provoca estas heridas. ¿Qué más? Seguimos. Indiferencia de padres, hasta ahí. Indiferencia de padres a los hijos. ¿Ven la imagen? Papás que están perdidos en la computadora, perdidos en el trabajo, perdidos en sus cosas, incluso algunos perdidos con la palabra. Yo le agradezco al Señor, muchas veces me ponía a leer y me pasaba y mi esposa me decía, bueno, ya está bueno. 2 horas, 3 horas, ya está. Porque el hijo necesita atención también, que lo escuches. Va a la escuela, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué habla? ¿Cómo se va a enterar usted lo que le están enseñando si usted no habla? Fíjese la imagen. Pobre chico mirando aburrido, mientras papá tal vez está trabajando.
Tal vez está haciendo algo importante, pero los hijos te necesitan, papá. Te necesitan. Vamos a ver la otra imagen. Indiferencia de los hijos a los padres. A veces los papás es como una exageración, ¿no? Tener que estar con un altavoz porque el hijo está con su amigo, con sus cosas, con la música, preocupado, y el papá le quiere hablar y si te dice, sí, ya me lo contaste, ya me lo dijiste. ¿Sabes cuándo se va a dar cuenta de la importancia del papá? Cuando ya no esté. No se tarde. Por eso esta sociedad está así, hermanos. Por eso la iglesia está así. Porque usted dice, los papás son indiferentes, pero los hijos también. A veces papá o mamá quieren hablar con vos y te dicen, bueno, entendés. A mí mi hija me explicaba, hablábamos con mi esposa, porque me decía que un like, no sé qué, cuando le ponían like o no le ponían, que era importante, porque había visto una noticia en Buenos Aires, que un chico mató a otro porque la novia le había puesto, el novio le había puesto un like, algo así. ¿Pero qué tan grave? Y sí, porque eso para mí es otro mundo. Pero yo escuchaba la noticia y no entendía, pero ¿cuál es el motivo para que alguien mate a otro? Y le pregunté a mi hija, y dice, no, eso es tremendo. Código. Pero si yo no le pregunto, yo no me entero. Ahora, si la hija dice, estás viejo. A veces los papás veo que le va a querer contar algo, sí, ya me lo contaste. Como 3 meses. Ahí agacha la cabeza. ¿Te ha pasado? Yo le digo a ellos, ¿saben qué? Mi mamá en el último tiempo ya había perdido mucho la memoria. Y me contaba siempre las mismas cosas y yo me hacía como que recién me lo estaba contando. Porque eso era otra que... Pero ¿saben qué? Muchas veces la juventud es indiferente. Ya estás viejo, papá. Tomate una pastillita porque te está olvidando las cosas. Puede ser como una broma, pero a veces puede ser doloroso también. Usted dice, pero mamá por eso, papá por eso te enojaste. Y le dolió, papá. Porque antes te tenía en brazos. Porque antes te lavó, te bañó, te llevó a jardín y ahora... Por eso tenemos que ser un pueblo diferente. Que todas esas costumbres que están afuera no pueden estar en la iglesia. Porque si no significa que la iglesia ya perdió el rumbo. Nuestros jóvenes tienen que ser ordenados. Nuestros niños tienen que ser respetuosos. Si dice la palabra que somos un pueblo adquirido, nación santa, o no dice eso la Biblia. Bendito sea el Señor. Seguimos. Segundo punto, cuando nos lastima un familiar, muchas veces sentimos que no tenemos la capacidad o la fuerza. ¿Te ha tocado esto? No puedo perdonar. Por respeto o por lo que sea, a veces las brechas generacionales son muy grandes. Hoy vemos que los papás tal vez hay abuelos jóvenes. Yo tengo compañeros de trabajo que la mayoría de mis compañeros son abuelos. Me decían, ¿vos tenés nietos? No, no tengo. Bueno, sabés lo que no sé. Pero bueno, la voluntad de Dios. Que nadie se ponga contento tampoco. Mi compañero me decía, no sabés, los nietos son otra cosa. Yo no estoy retirado, los llevo. No, yo no tengo. Mi hijo todavía está soltero. Pero, ¿a qué voy? Mucha gente dice, yo no puedo perdonar. Me lastimó, me abandonó mi papá, mi mamá, me hicieron esto, un familiar, no puedo. Mi hijo, no puedo. Vamos a ver qué tenemos como herramienta para poder perdonar. ¿Cuántos creen que podemos perdonar? Vamos a ver a la palabra. ¿Qué pasa? Sin fuerzas, una mujer y un hombre en la imagen allí, queriendo perdonarse, pero no, si no viene él y me dice, yo no voy a ir.
no me da, no sé, no puedo. ¿Sabes cuál es el problema? Que la vida se pasa. Yo escuchaba el día de sepelio del cementerio de la hermana Paola y decía lo duro que va a ser a partir de ahora para ella. Y ella siempre hacía mención a los matrimonios jóvenes que se disfrutaran y que aprovecharan ahora que están con vida. Cuando el Señor te llama, se terminó todo. Nos vamos a su presencia, si estamos a cuenta con Él. Y después, por más que te baje la vestidura, que digan que lo extrañaste, ya está. Por eso es ahora que hay que tomar la decisión. Pero muchas veces decimos, no tengo la capacidad. Seguimos, vamos a ver el texto bíblico. Romanos 5:5. Y esto es muy importante. Romanos 5:5. Al que diga que no puede perdonar, le hago una pregunta, antes que nada. ¿Quién tiene el Espíritu Santo en su vida? Levante la mano, ¿verdad? ¿Todos tienen el Espíritu Santo? ¿Hay alguien que dice, yo no tengo el Espíritu Santo? Es una pregunta importante, hermano. ¿Por qué? Ya después le voy a decir por qué. ¿Lo encontraron? Romanos 5:5. Léanlo. Alguien que lo lea, ¿verdad? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué dice? ¿Quién derramó el amor de Dios? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? ¿Del Espíritu Santo? ¿Qué dice acá? Fíjense lo que dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo, cuando viene a la persona, trae el amor de Dios. Y vemos que Dios tiene una cualidad, que Él puede perdonar. A partir de que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo desciende, tenemos una capacidad que... ¿Por qué la gente dice, yo no puedo perdonar? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y esto es un problema doctrinal. Hay iglesias donde la gente dice, lleva 5 años y dice, yo no fui bautizado en el Espíritu Santo. Usted pregúntele, ¿usted tiene el Espíritu Santo? No. ¿Cuántos años hace que va a la iglesia? 5 años, pero yo no fui bautizado. En las reuniones dice, vamos a pedir bautismo del Espíritu Santo. La gente lleva 20 años de bautismo. ¿Estará bien? Vamos a ver Romanos 8:9. Y ahí lo aclara. ¿Lo encontraron? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si lleva 5 años en la iglesia y le dijeron que no tiene el Espíritu Santo, entonces ¿qué hace ahí? Mala doctrina, ¿se da cuenta? Si la Biblia es clara, ¿por qué? Porque me dijeron, confunden bautismo con llenura. No, si el Espíritu Santo no me bautizó todavía, ¿y qué te une al cuerpo de Cristo? Dice un solo bautismo. Cuando venimos a Cristo somos unidos. ¿Cómo? A través del bautismo del Espíritu Santo. Pero hay gente que lleva 5 años, 6 años y dice, yo nunca hablé en lengua, entonces yo no fui bautizado. Y si dice la palabra que unos hablarán en lengua, otros sanidad, no todos van a hablar en lengua. Pero esto nadie lo explica. Entonces la gente está en la iglesia años y dice, yo no puedo perdonar. Por eso yo le digo, hermano, hay gente en la iglesia que no es salva. Y es triste.
pregunta de esta. Le va a decir, pregúntele usted, alguien que va a la iglesia, ¿vos tenés el Espíritu Santo? No, todavía no me bautizó. ¿Cuántos años? ¿Hace tiempo? ¿Hace cuánto que va? Hace 5 años. Entonces no sos de Dios. Lo dice el Romano. ¿De quién sos? Qué duro, ¿no? Pero dice que tenemos la capacidad. El amor de Dios ha depositado en nuestro corazón, nos da poder. Iglesia, Dios te dio poder. ¿Para qué? Para perdonar. No sos como el vecino que no tiene a Cristo, que odia hasta la muerte y no puedo verlo y dice yo. No, esos no tienen el Espíritu Santo, nosotros sí. Bendito sea el Señor. Seguimos. 1 Pedro 4:8. Es tremendo lo que dice ahí. ¿Por qué es necesario el amor? El amor entre nosotros. ¿Por qué es necesario? Bueno, yo me manejo como quiero. No, hermano. Le conviene tener amor. ¿Sí? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nos conviene amarnos. Dice porque el amor, ¿qué va a hacer? Va a cubrir Multitud de pecados. poquitos, no muchos pecados. No sé si usted lo sabía eso. ¿Y por qué pasa que mucha gente dice yo me hizo algo? Si Dios te ha dado poder para perdonar. ¿Saben qué? ¿Cuántos se han lastimado alguna vez? ¿Han tenido una herida? ¿Se sana enseguida? Los médicos le ponen tiempo probable de curación y si excede los 45 días creo que le ponen lesiones graves. Algo así es. Y cuando son pocos días, bueno, de acuerdo, son escoriaciones, pero lleva un tiempo, un proceso. Entonces cuando venís a Cristo con dolor, con angustia, te han lastimado, le dicen pedí perdón y usted dice, bueno, ya está, algo mágico, es un proceso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Seguimos. ¿Cómo sanamos las heridas de nuestro corazón? ¿Cómo se pueden sanar esas heridas? ¿Las puede sanar un médico? ¿Un psicólogo? Hay muchos cristianos que van al psicólogo. Yo ayer escuchaba, estábamos orando en una casa y el consejo de él dijo, bueno, un nenito de 8 años llevando al psicólogo. ¿Qué le puede decir el psicólogo? El psicólogo tiene más problemas. Yo conocí un psicólogo que estaba en la policía y certificaba y un día lo tuvieron que ir a buscar porque se quería matar. Tantas cargas y estaba más loco que todo, ¿no? ¿Cómo una persona puede llevar eso? El psicólogo tiene que ir a otro psicólogo para que le ayude y así. ¿Sabe qué es el psicólogo? El que apaña el pecado, porque le dicen, bueno, vos sos así, porque a vos te lastimaron, entonces vos tenés derecho ahora a enojarte contra la vida y cobrártelas todas. El Señor no dice eso. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo sanamos las heridas? Vamos a ver. Seguimos. Proverbio 4:23. Está la música. Proverbio 4:23. A ver quién lo puede buscar. ¿Cómo se sana un corazón? ¿Puedo tener una buena relación con Dios sin perdonar? Yo les hago una pregunta. ¿Puedo yo decir que amo a Dios y Dios es todo para mí, pero yo estoy enojado con mi familia, con mis hijos? ¿Puede ser eso? ¿Sabe por qué no se puede? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nos parecemos a Él, tenemos que actuar como Él. Entonces,
Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, lo más importante que tenés que guardar, hermano, hermana, joven, es tu corazón. Yo no sé cuántos se enteraron la noticia de lo que pasó en España con las chicas de acá de Argentina. ¿Se enteraron? 2 nenas de 10 años se tiraron desde un edificio para matarse. Habló el abuelo, dice que al hermanito, era gente que se había ido a vivir en España, de Argentina, al hermanito le pegaban todos los días simplemente porque era argentino. Y una de las chicas de 10 años, y es lo que está pasando ahora, los psicólogos están alarmados, porque hay chicos que, o en este caso una chica, que se percibía varón, y lloraba, estaba depresivo por esto, la nena estaba depresiva, y como no podía solucionarlo, quería de alguna manera expresar todo esto, escribió una carta y llegó a tirarse de un edificio, y la hermana, creo que era gemela, melliza, le dijo: yo te voy a acompañar, y se tiraron las dos. Una murió la de 10 años esta que decía que quería ser un varón. Los psicólogos están alarmados lo que está pasando con los jóvenes, los adolescentes, los niños. Le han llenado la cabeza, hermanos. Hoy no saben lo que son, si son un varón, si son una nena. La palabra de Dios nos dice: varón y hembra formó. Por eso es importante que hable con tu hijo antes de que sea tarde. Es importante, hermano, que lo traigas a la iglesia, que lo lleves a la escuela bíblica, que le hables de Cristo, que le digas que eso no está bien. Los abuelos pueden hacer el trabajo porque a veces los papás trabajan con los nietos. Pero es importante, los hijos hoy están enfrentando una vida que nosotros no tuvimos. ¿Sabes que el abuelo lloraba y decía: los voy a buscar a todos y los voy a traer para acá? Me mataron una nieta, a mi nieto le pegaban. Bueno, toda una situación de maltrato. Pero también están en medio de esto, una criatura que no se percibe lo que es. ¿Cómo se sana una herida así? Toda la vida de psicólogo. Pero el Señor dice: iglesia, cuida tu corazón. ¿Qué es cuidar el corazón? Las emociones. No es simplemente que vaya y se haga un electro, ¿vio? La gente va a decir: bueno, me voy a hacer un electro, me voy a tomar la presión. Eso es la parte física. Cuando habla de corazón, habla de las emociones. Los jovencitos que van y le cuentan su vida a una amiga, se enamoran, le abren el corazón a una amiga, a un chico, una chica, después los destrozan, después se quiere morir. Cuidado, tu corazón es valioso. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos adelante. Vamos a ver algo importante. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se da cuenta usted? Esto es como característica muy fuerte. Cuando una persona, usted dice: bueno, va a la iglesia, todo, pero hay algo que no puede hacer, no puede perdonar. ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué le pasa a la persona? Vamos a ver. Primero, a ver, esa persona es solitaria. Gente que no quiere juntarse con nadie. Gente que dice: termina la reunión, sale corriendo. Hacemos una comida para poder tener coinonía, para charlar, para reírnos, para conocer más a los hermanos. No viene. Es una alarma, es como un semáforo rojo. Algo está pasando. Si nosotros, el mejor lugar que podemos estar es en la iglesia, con todos los errores que podamos tener, hermano, porque tenemos errores, pero yo prefiero 1000 veces estar con usted que no estar con un impío. Estar en la casa de Dios que está perdiendo el tiempo en otro lugar. Pero esto es importante. Entonces dice: si usted ve que hay una persona que es solitaria, va a la iglesia, pero dice: no, yo de la casa salgo corriendo, me voy a la iglesia, termino la reunión, me voy, no saludo a nadie. Cuidado con eso. Porque la palabra dice que nosotros somos un cuerpo. ¿Amén?
Seguimos. Son personas resentidas. Cualquier cosa los daña. Lo miraron mal, no le dieron una oportunidad, no lo saludaron, iba por acá, el otro se fue para... No, mire, parece que algo está en contra mí. Está faltando perdón. Por eso el Señor quiere que su iglesia se prepare, hermano. Nos tenemos que corregir, esto es para todos. Seguimos. Se autoprotege. ¿Qué significa? Que se pone como una muralla. ¿Ha conocido personas así? Hermanito, y hay gente que es todo lo contrario. Pero hay gente como que a veces nos pasaba, estábamos trabajando y capaz que hay gente que venía a trabajar. Y a veces nos reímos. Cuando estábamos acá cantábamos. Algunos cantan mejor, nosotros nos cantamos también, pero compartíamos momentos, una comida. ¿Se acuerdan de la pandemia? Llorábamos, ya se va a abrir la iglesia, y cuando se abra la iglesia voy a abrazar a mi pastora. Se abrió la iglesia y nos pareció mal. ¿Será que no estará pasando esto, hermano? ¿Qué dice qué dice autoprotegerse? No quiero que me dañen más. Cuidado con esto. Seguimos. ¿Cómo se conoce una persona que no puede perdonar? ¿Qué más? Son irritables. Todo el molesta. En la casa, en el trabajo. Subiste el volumen, bájese. Algunos se ríen, ¿no? Estás mirando el cambio de canal, ¿vio? Yo me acuerdo cuando éramos chicos, mi papá siempre, cuando jugaba Boca, nosotros éramos todos Boca de Independiente. Y teníamos la radio, ¿vio? Y ponía la radio, estaba tomando mate y por ahí hacía un gol, nos sacaba volando. Y nos íbamos a ver el partido de un vecino que estaba hablando. Éramos chicos nosotros. Pero a veces nosotros estábamos mirando capaz que el fútbol y venía y para hacernos enojar, ¿vio? Pero ¿qué pasa cuando eso es que se excede, ¿vio? Yo vine a comer y a las 12 me tenía que tener la comida, no 12:05, a las 12. Me acuerdo cuando nosotros recién nos casamos, mi esposa me llamaba y me decía, ¿qué quieres comer? Cualquier cosa. Nunca fui, ella me decía, pero decime que Dios quería agradar, quería hacer las cosas bien, decime que quieres comer. Lo que sea. No, pero decime que, lo que sea, decime una taza de té, no me importa. Pero hay gente que esto es muy importante, ¿cómo no cocinaste? Mirá, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste en la casa? Eso es un indicativo que algo le pasa. Un problema tiene su vida. Porque si usted se entiende que hay cosas que a veces nos exceden, o que tuvo que hacer un trámite, o que tampoco va a andar corriendo. Pero ¿qué pasa cuando la persona es excesivamente irritable? Todo le cae mal. Y ni hablar en la iglesia. Si el pastor grita, que yo grito bastante, me molesta. Y si no grita también, bueno, yo siempre grito. Pero ¿qué pasa con esto, hermano? Porque yo puedo tener problemas con uno, pero si tengo problemas con todo, el problema soy yo. Entonces, y cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Ay, mi maniosa. Yo soy así y listo, a mí nadie me cambia. Pero ¿no son imágenes en la casa de Dios? ¿No son una nueva criatura? Entonces, ¿qué más? Se creen muy justos. ¿Ha conocido gente así? ¿En el papel de víctima? Yo sé que esto es duro, hermano, porque acá nos expone a todos.
hemos pasado por ahí. Mi esposa por ahí se ríe, ¿vio? Porque yo para hacer enojar le digo a veces, sé que no hay pan, digo, ¿se comieron el pan? Ellos, yo no. Y me dice enseguida, ¿perdón? Pero uno lo ve en juego, pero a veces somos así, hermano. Cuando se predica, el predicador sabio tiene que involucrarse, porque si no yo digo, ustedes, no, yo soy... Y hay predicadores que predican así. Y el Señor dice que la palabra primeramente es para el predicador. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Esto es tremendo. La persona que no perdona está seca espiritualmente. Su cristianismo sin fruto, son resentidos por Dios, por lo que no le da, y no pueden perdonar. Secos, rencillosos, todo le cae mal. ¿Será que el Señor en esta noche nos quiere hacer meditar, hermanos? Que podamos volver a Él. Estamos a tiempo todavía. Yo no estoy diciendo que el Señor viene muy pronto. Las noticias son, ya todo está advertido a nivel mundial, que en cualquier momento se desata una guerra entre Rusia y la OTAN. Ya Putin les avisó hace 2 días y estaban esperando que entre hoy y mañana pudiera pasar algo. ¿Ya qué más tiene que hacer el Señor para decirnos, reaccionen? Él viene, pero viene a buscar una iglesia que esté preparada. Por eso en esta noche pensemos, si estoy enojado con alguien en mi familia, en la iglesia, ¿no sería bueno recapacitar y pedir perdón y aceptar el perdón? Seguimos adelante. El perdón es un proceso que trae paz y sana. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No es de la noche a la mañana. Mucha gente dice, yo ya pedí perdón y sigo con lo mismo. Es un proceso. Yo les voy a contar una historia que me encantó y yo creo que ustedes lo van a entender. Pero ahora vamos a seguir lo que está la palabra, Jeremías 30, 17. Fíjese lo que dice. ¿Lo encontraron? Hay alguien que está diciendo que va a tener sanidad. Y no es un médico, no es un médico, no es un médico tal vez famoso, no es un psicólogo, es el doctor de doctores. Jeremías 30, 17, ¿quién lo puede leer? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Escuchó, dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Yo no sé si usted se fijó cómo están escritos los verbos. ¿Se fijaron? Cuando se analizan los textos bíblicos tiene que también analizar eso. No es presente, es futuro. Dice, haré venir sanidad, sanaré. No dice, te sané. Es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que a veces como pastor, muchas veces se predica que la gente tiene que perdonar sí o sí? Y no se les explica. Se empieza a sentir mal la gente, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Yo hace cuánto? Yo les voy a leer una historia que me encantó y presta atención a lo que dice, porque habla un poco de lo que a veces nosotros queremos que todo sea ya. Yo hoy pasé al altar y pedí perdón y no sé qué me pasa, que sigo igual. Fíjense lo que dice esta historia, escuche bien. Dice, se cuenta la historia de un anciano que vivía con su nieto. A ver si podés poner la imagen. Bueno. Dice, se cuenta la historia de un anciano
que vivía con su nieto en una granja. Cada mañana el abuelo se levantaba muy temprano y sentándose en la mesa de la cocina comenzaba a leer su vieja y estropeada Biblia. ¿Cuántos hacen eso? Uy, hermano, me están asustando. ¿Nadie lee la Biblia? Hay gente que dice, no sé por qué yo no puedo perdonar. Nunca vas a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Fíjense lo que dice la historia. Su nieto quería ser igual que el abuelo. Por un tiempo trató de imitarlo, sentándose con él a leer la Biblia. Pero un día el joven preguntó, abuelo, yo intento leer la Biblia, me gusta, pero yo no la entiendo. Y cuando logro entender algo, se me olvida en cuanto cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?, le dice. El abuelo, muy sabio, calladamente, dice que dejó echar carbón en una estufa y le entregó un canasto. ¿Cuántos han visto esos canastos para poner carbón que son de nível? Y le dijo al nieto, baja con el canasto de carbón al río y tráeme el canasto lleno de agua. Dice que el muchacho, ¿qué hizo? Salió corriendo y apenas le puso agua, volvió corriendo, pero cuando llegó pasó algo. No tenía agua. El abuelo se rió y le dijo, tenés que hacerlo más rápido. Tenés que ir otra vez. Lo envió nuevamente al río con el canasto de carbón. Esta vez el muchacho corrió más rápido, pero de nuevo el canasto estaba vacío antes de que llegara de vuelta a la casa. Ya sin respiración le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto y fue a conseguir un balde para poder hacer esto. Pero el anciano le dijo, yo no quiero un balde lleno de agua, yo quiero un canasto lleno de agua. ¿Tú puedes hacer esto? Simplemente no estás intentando lo suficiente, así que ve de nuevo al río e inténtalo de nuevo. A estas alturas el muchacho sabía que era imposible, pero quería mostrar a su abuelo que aún cuando corriese tan rápido como podía, el agua se saldría del canasto antes de que llegase a la casa. Así que el muchacho sacó del agua del río y corrió tan rápido como pudo. Pero cuando llegó donde el abuelo, el canasto estaba de nuevo vacío. Ya sin poder respirar, dijo, mira abuelo, esto es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil?, le dijo el anciano. Mira dentro del canasto. El muchacho miró y por primera vez comprendió que el canasto parecía diferente. En lugar de un sucio canasto carbonero, había un canasto limpio y resplandeciente. Hijo, dijo el abuelo, esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedas entender o recordar todo lo que has leído, pero cuando lees, irá cambiando el interior. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera, lentamente, transformándonos a la imagen de su amado Hijo. Hermano, si usted no lee la palabra, si usted no conoce a Dios, y esto es triste, hermano, porque hay gente que de los púlpitos me dice, las muchas letras matan, pero el Espíritu vivifica. Totalmente equivocado, sacado de contexto, porque cuando habla ese texto habla de la ley, si la Biblia todavía no estaba escrita. Pero parece que la ignorancia es un orgullo ser ignorante, es vagancia, es no tomarse el tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo quieres cambiar todos los días conociendo más a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Por esto es un proceso. ¿Cuántas veces has ido al río con el canasto? Va a llegar el momento en que se va a lavar y ya no va a estar manchado por el carbón. ¿Lo entendió? Esto no es de la noche a la mañana. Dice, yo sanaré, no te impacientes. Pero cuando usted empieza a buscar a Dios, todo lo demás va a pasar a un segundo plano. Ya se va a olvidar de todo y ¿sabe qué? Su vida va a ser diferente. Pero es necesario tomar decisiones. El estudio es mucho más largo, hermanos. Pero yo creo que es el momento de llegar hasta acá. Y que podamos entender que
¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? Esto no es de la noche a la mañana. Pero ¿cuánto tiempo lee la Biblia usted? ¿Cuánto tiempo pasa? Aunque digan, como este chico, no la entiendo. Si algo le agradezco a mi padre, es que a los 8 años me puse a leer la Biblia. 8 años yo estaba leyendo la palabra, no entendía nada, los nombres eran difíciles, me hacía leer la genealogía. ¿Sabe cuándo me gustó? Porque en la iglesia que nosotros íbamos, hacían escuelita bíblica y pedían que el que se sabía el texto de memoria lo tenía que decir en la iglesia, y a fin de año, si siempre cumplía, le daban una Biblia y una guitarra. Y yo empecé a ganar Biblia. Entonces me paraba y decía el versículo. A fin de año, mi Biblia. Hermanos, ¿qué valor le da usted a la palabra? Hay papás que se endeudan por comprar un celular, el mejor celular, la mejor computadora, para que mi hijo esté conectado las 24 horas, para que mi hijo esté en TikTok. ¿Sabía que TikTok está denunciado? Aquí nomás en Roca se mató un chico de 15 años por hacer un desafío, un challenge. Y otro está grave. En Santa Fe, una nena y así. En todo el mundo ha ido. Porque cuando tiene un algoritmo que cuando los chicos lo ven empiezan a mandarle. Cuidado los jóvenes, los adolescentes con esos retos. No tienen que demostrarle nada a nadie. Ustedes son como Dios los hizo. Ustedes no tienen que amoldarse al mundo. Porque el mundo dice, no, tenés que ser así, vestirte así, para que te acepten. No. Dios te hizo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Papá, Dios te ha bendecido con los hijos que te dio. Valórala, quírelo. ¿Saben qué triste que hay papás que le dicen a los hijos? No, mira, cualquier cosa. Hemos sabido historias muy tristes en este tiempo. Que papá con sus propias palabras han incentivado para que los hijos caigan en enfermedades. Estás muy gordo, muy gorda. Hay una enfermedad que se llama anorexia. Y se está dando mucho. El papá le dijo un día, mirá, estás re gorda, mirá. Y todos sus compañeritos tienen un talle, una forma, entonces empieza la enfermedad hasta llevarlo a la muerte. Y yo creo que ningún papá quiere eso. Hermano, estamos siendo atacados por el enemigo. Es hora que reaccionemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo les voy a hacer una pregunta para finalizar. Que en realidad la tenemos que hacernos todos. ¿Hemos confesado nuestros pecados? ¿Hemos recibido el perdón de Dios? ¿Hay alguien contra el cual has pecado que necesita el perdón de Dios? ¿Hay alguien que haya pecado contra ti? ¿Algún familiar? Decíamos que ¿quién lo lastiman? Si hay alguien que no está cerca, no lo vemos listo, pero cuando hay alguien cercano, que tal vez ya no lo puede ver, y necesita perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien a quien le guardo yo rencor por las ofensas? ¿Saben que el Señor nos está interpelando a todos? ¿Será que hay alguien con el cual yo no me puedo juntar ya? Pensemos. Si Cristo viniera hoy, ¿qué cuenta le voy a dar? Es lindo el gozo, la presencia. Y por eso muchas veces tratamos de ser lo más bíblico, porque a veces se confunde. La gente cree que venir a la iglesia es simplemente el gozo, el gloria a Dios y aleluya, pero nunca toman decisiones importantes. Y es el momento de tomar decisiones. ¿Habrá un problema sin resolver en las familias? No es necesario que me lo digan. ¿Habrá situaciones que no permiten juntarte como antes? La mesa larga. Es para pensar. ¿Estaríamos dispuestos a perdonar si el que nos ofendió nos pide perdón? Tenemos que estar dispuestos.
cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, tenga misericordia. Pero ¿cómo nos cuesta ponernos en ese lugar de tener misericordia con el otro? El Señor a veces tiene una escuela muy fuerte para hacernos entender. Yo antes decía, el que me hace algo me la paga. Y el Señor me hizo entender. Una persona muy cercana me pidió un préstamo y nunca me lo pagó. Y yo decía, y yo estaba recién convertido, y yo decía, Señor, por 5 minutos que deje de ser cristiano. Y no una locura. ¿Y qué pensaba? Y me va a conocer yo, porque se está burlando de mí. ¿Sabe qué provocó? Que yo en un momento ya no lo podía mirar a la cara. ¿Le ha pasado eso? Yo le estoy abriendo el corazón y yo sé que esto es real. Y que a usted le ha pasado. Cuando yo no perdono, me encuentro con esa persona y miro para otro lado, agacho la cabeza. Y yo un día tenía tanta bronca, hermanos. Yo era nuevo en el Evangelio. Y yo le había dicho al Señor, Señor, hacé conmigo, veme cuando uno está en el primer amor, hacé lo que quieras, Señor, tirame. Ah, sí, te voy a quebrar. Y yo estaba trabajando, uniformado, y yo decía, mi hijo recién había nacido. Y sacaba cuenta en mi cabeza, ¿y ahora cómo voy a pagar? Y voy a tener que hacer más adicional. Y sacaba cuenta de ver que tengo que pagar, pero no puede ser, porque si yo se lo di por ayudarme, ¿por qué no me paga? Era como hoy serían tal vez 600.000 pesos. Cuota de 20, ahora serían cuotas de 20.000, 25.000 pesos. Y no había sido para mí, sino que yo para ayudar. Porque cuando uno está en el primer amor, cuidado, hermano. Yo después leí que decía, no salgas fiador de nadie. Que me hubiese dicho antes. ¿Sabe que a veces cuando uno está en el primer amor quiere ayudar a todo el mundo? Y hay gente que se aprovecha. Y eso hicieron conmigo, se aprovecharon. Y yo le dije, Señor, me duele esto, pero hasta que me dijo, y no me dijiste que hiciera lo que tenía que hacer. Y lloré. Y o sea que me tengo que olvidar, Señor. ¿Y sabe qué hice yo? Fui y le dije, mirá, yo sé que no me lo van a pagar, pero en nombre del Señor, yo decido perdonarte. Yo no. Seguramente habrá pensado, sí, no te lo voy a pagar. Pero yo sentí paz. ¿Y saben qué? Nunca me faltó. Pero a veces Dios te pone eso para que entiendas. Si vas a estar en un púlpito y te vas a hablar de mí, dice el Señor, más vale que vivas lo que prediques. Porque es pesado la carga de estar predicando acá y después de querer hacer otra cosa. Por eso, yo te voy a pedir, iglesia, que te ponga de pie. Y si bien el estudio bíblico es más largo, podemos hablar toda una noche sobre el perdón.